proyectos productivos. Memoria histórica, conflicto. Género, cultura e identidad. Reforma agraria. Medio ambiente. Derechos humanos. La Marcha TV. De Colombia ha presenciado un espectáculo que no tiene precedentes en la historia. Gentes que vinieron de todo el país, de todas las latitudes, de los llanos ardientes y de las frías altiplanicies, han llegado a congregarse en esta plaza, una de nuestras libertades, para expresar la irrevocable decisión de defender sus derechos. Las organizaciones agrarias y populares, en busca de una reforma agraria integral con perspectiva territorial e intercultural que contribuya a la soberanía nacional en el marco de una paz con justicia social, se han abierto paso mediante la movilización, la reivindicación y la búsqueda de una solución política al conflicto social y armado que por décadas han violentado el derecho a la vida, al territorio y a la tierra. Altos índices de pobreza y hambre aquejan al 65% de quienes habitan las zonas rurales en Colombia. Según cifras oficiales colombianas y de Naciones Unidas, la indigencia en el campo colombiano ya ha alcanzado al 30% de su población. A esto se suma que el 70% de los labriegos gana menos del salario mínimo institucional. UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura revelaron cifras de más de 600.000 niños y niñas con problemas de desnutrición y al menos 5.000 menores de 5 años mueren al año por hambre. Esta grave crisis en el campo se ha visto incrementada en el último año por la entrada en vigor de los TLC que Colombia ha firmado con otros países, presentado por el gobierno nacional como una opción para superar el atasco económico. El acaparamiento de tierras por grandes empresas nacionales y multinacionales, la locomotora minera y petrolera, monopolizan terrenos que deberían ser titulados a campesinos sin tierra. Bueno, en la región del Catatumbo iniciamos en el mes de junio, saliendo a las carreteras, en el cual duramos 53 días, pero eso tiene un antecedente, o sea, no salimos de la nada. Resulta que desde el año 2009 nosotros veníamos interlocutando con el gobierno nacional, solicitando 4 puntos específicos. Sin embargo, la atención y las respuestas por parte del Estado fueron nulas. Pero adicional a eso, la situación de crisis humanitaria, derechos humanos, de atención social a la región, al campesinado en general, pues no fueron las que se esperaban. Nosotros hacía la unidad 20 años que no salían las movilizaciones, pero ya conjuntamente con el CRIC del Cauca, que tiene bastante experiencia en eso, pues no quedaba otra más a salir a exigir nuestros derechos a nivel nacional, porque era que el gobierno nos tenía muy dormidos, muy apaciguados en la mesa de concertación indígena, y por lo tanto pues tocó que pellizcarnos y decirle a la nueva dirigencia de la UNID
es la hora de salir a la movilización y la UNIC siempre logró mover alrededor de unas 160.000 personas en todo el país. Que en todas las regiones donde se hicieron grandes movilizaciones, tanto en el Cauca como en el Valle, Chocó, Bogotá, Medellín y todos estos sectores, las comunidades negras participaron activamente del paro, donde llevamos a cabo un proceso de relacionamiento también con otras comunidades étnicas, en el caso de las comunidades indígenas y campesinas, que hoy por hoy nos han llevado a tener mucho más cohesión frente al proceso, frente a lo que queremos en el tema agropecuario, pero también en otros temas como son los temas mineros, temas ambientales y así sucesivamente. Finalmente instalamos en septiembre la mesa de interlocución y acuerdo en Popayán, que fue pues el primer acuerdo, y de ahí pues iniciamos con el gobierno dejándole claro de que levantaba, o sea, no era que sí nos íbamos físicamente para nuestras casas, pero que el paro se levantaba mientras estaban las negociaciones y que si no se avanzaba, lógicamente volvíamos a retomar este paro. Durante el 2013, según un informe del CINEP, hubo más de 1.200 protestas locales y nacionales, comenzando en el mes de febrero con gremios cafeteros, seguido por los mineros y uniéndose en el mes de junio la región del Catatumbo. Casi 90 días duró el paro agrario y popular, logrando una exitosa movilización en 22 de los 32 departamentos del país y despertando la solidaridad y el apoyo de la población urbana y gremios de las principales ciudades. Más de 150.000 personas se tomaron calles y carreteras colombianas, lo que generó una reacción violenta del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, dejando 19 personas asesinadas, 100 personas judicializadas, 485 heridos y 14 amenazas directas contra la Mesa Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo MIA, mesa que surge del acumulado histórico de las luchas agrarias y populares de nuestro país en el marco de este paro agrario y popular, como mecanismo de interlocución con el gobierno nacional, regional y departamental para alcanzar los acuerdos económicos, políticos, sociales y de atención profunda a la crisis humanitaria que atraviesa el campo colombiano, alcanzando no solamente ser un referente de negociación, sino de aglutinación y organización de las luchas agrarias. Al mismo tiempo, surgen los comités de dignidades representando gremios paperos, lecheros, cafeteros, entre otros. Primero, la integración de las mesas de interlocución y acuerdo departamentales, que son 14 en total. Mientras el campesinado negociaba el pliego de exigencias por medio de la Mesa de Interlocución y Acuerdo, el Gobierno Nacional ratificaba como única alternativa de solución a la crisis agraria la unión del movimiento campesino al Pacto Agrario, política excluyente y que desconoce los problemas históricos del agro colombiano. Teniendo la unidad como apuesta, la MIA Nacional junto con 12 organizaciones sociales, indígenas, afrodescendientes y populares le siguen la apuesta a una reforma agraria con la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, como punto de encuentro de los distintos sectores agrarios y populares, para la cualificación de debates y lograr incidir sobre una agenda de acción política y social. La respuesta del campesinado fue: ustedes a su pacto agrario, nosotros a la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. Que no estamos con el pacto agrario de Santos, que no nos sentimos recogidos, ni nos identifica, ni ahí está la propuesta del sector campesino. Con más de 35 precumbres a lo largo del país, se preparó esta cumbre agraria que hizo su lanzamiento durante 3 días en la ciudad de Bogotá, movilizando aproximadamente 25.000 personas hasta la Plaza de Bolívar. Bueno, la cumbre agraria es un proceso que se comienza a generar con mayor fuerza en el 2013, producto del paro nacional agrario y popular convocado por diversas organizaciones del movimiento campesino colombiano, y que un grueso de ese movimiento campesino se articuló en la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo MIA, que posibilitó que se comenzara también a dialogar con otros sectores como el movimiento indígena, como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Mesa Nacional de Unidad Agraria y todas aquellas organizaciones que estuvimos participando
activamente en el paro nacional agrario. Donde nos comenzamos a contar las experiencias de negociación con el gobierno, y es donde nos damos cuenta que es que el gobierno no le había cumplido ni a indígenas, ni a afros, ni a campesinos, y a todo el mundo nos tenía era con meses. Entonces ahí, en esas reuniones que teníamos de tomarnos un tinto, vamos tratando de hablar, y por qué no nos unimos, por qué no más bien dejamos todos esos pensamientos que tenemos de no unificación, que aquí el que está sacando provecho es el gobierno. Después de una movilización con más de 120.000 personas a lo largo del país en el mes de mayo y de 5 sesiones de conversaciones con delegados del gobierno, se formaliza el decreto 870 de 2014 que reconoce la Mesa Unitaria de Diálogo y Concertación, el pliego unitario de exigencias y vocerías de la Cumbre Agraria. Ahí surgen diversas expectativas. Pensamos que el abordaje del tema del pliego de exigencias no es un tema fácil. El abordaje del pliego de exigencias en este escenario de un nuevo gobierno va a ser tomarnos el pulso entre la cumbre, entre las organizaciones de la cumbre y el gobierno nacional. Por el momento, los diálogos entre Cumbre Agraria y Gobierno Nacional avanzan sobre los puntos mínimos de confianza establecidos por el campesinado, de los cuales se han logrado avances concretos en el bloque económico, lo cual no ocurre en temas normativos, de garantías y de derechos humanos. ¡Basta ya! ¡Grítalo! Canta con seguridad, como anteriormente hacía cuando tenían libertad. En los montes de María, cuando tenían libertad. En los montes de María. Que el gobierno le informe al país quiénes son los responsables del conflicto armado que hay en Colombia. La guerrilla es el objeto de discusión en este momento, pero a todo mundo se le olvida que la guerrilla de la FARC es la sucesora y heredera de las guerrillas liberales que se desmovilizaron en el 56 con Guadalupe Salcedo, que al ser asesinado se establecieron las autodefensas campesinas liberales, que con el paso del tiempo y debido a la represión gubernamental terminaron convertidas en las guerrillas actuales de la FARC. Aquí lo que ha habido es políticas de exterminio, de eliminación, de erradicación de sectores enteros, de organizaciones y grupos, de personas que fueron en su momento, o de poblaciones, o de comunidades que fueron en su momento declaradas como objetivos, bien sea militar o de la guerra. Yo creo que es importante que se reconozcan los casos individuales. En el caso de mi papá llevamos 8 años peleando porque se reconozca que fue un homicidio y bueno, la medicina legal lo reconoció hace unas cuantas semanas. Eso es un ejercicio importante para nosotros y eso hace parte de la reparación, que se conozca la verdad. Pero pues si bien esa reparación individual es importante, para mí también es muy importante la reparación colectiva y que se conozca la verdad colectiva y que mi papá pues no es una víctima aislada, sino que es una víctima de una política estructural que ha tenido el Estado colombiano
contra personas y movimientos que han pensado otra Colombia. Aquí hay víctimas de los paramilitares, pero las víctimas de los paramilitares son las víctimas también del Estado, porque es un Estado que por omisión, con aquiescencia en muchos lugares, ha conectado con esos paramilitares. No ha habido una voluntad política de erradicar los paramilitares realmente. Porque ellos hallaron apoyo del Estado, hallaron apoyo de ese gobierno, hallaron apoyo de los ricos ganaderos, porque creían los ganaderos que esos grupos les iban a dar una garantía de que le iban a cuidar los bienes. No, lo que hicieron fue matarnos a los civiles sin tener en cuenta que no teníamos nada que ver con el conflicto. Lean la ley de víctimas, lean los informes que produce el gobierno. Las víctimas de crímenes de Estado no existimos. Existen las víctimas de algunos delitos cometidos por algunos agentes del Estado. Las víctimas de planes de exterminio, de planes de despojo, de crímenes sistemáticos para eliminar a la población, para imponer proyectos multinacionales, para eliminar a la población política, no existimos en Colombia. Viví un atentado por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, el 2 de abril del 2004, hecho que motivó mi salida de la ciudad, mi desplazamiento hacia el interior del país, y por información que teníamos sobre un nuevo atentado, me tocó salir del país. Con los años he vuelto a reclamar, al igual que mis compañeros del PRT, verdad, justicia y reparación. Y también estamos diciendo que es vital importante que para hablar de paz se haga una tregua, un cese al fuego, porque es muy difícil, si estamos hablando del tema de las víctimas, seguir combatiendo sabiendo que estamos dejando mucho más víctimas. Cada día es más militarizado el campo, ¿sí? Donde el señor presidente de la República, que acaba de ser elegido, por una parte habla del proceso de paz y se abandera de eso, pero por otro lado en la práctica está demostrando lo contrario, porque cada día hay más represión. Campesino que trabaja y que está luchando por sobrevivir están siendo estigmatizados y están siendo víctimas de los montajes judiciales. Claro, los prisioneros políticos son víctimas del conflicto, porque a pesar de no habérseles probado nada, a pesar de haberles hecho unos montajes que tienen algo de falsos positivos, ahí los han empapelado, les han abierto expedientes donde los indican de rebelión, de asociación para delinquir, de azonada, una cantidad de cosas. Son presos políticos y están en las cárceles de nuestro país. Mientras en América Latina se está rompiendo, se está buscando romper con el neoliberalismo y se está buscando avanzar en cambios y transformaciones, hoy en Colombia el gobierno nacional está implementando toda una política para que en Colombia la paz signifique que todo cambie, pero para que todo siga igual. Cuando hablamos de víctimas, estamos siendo víctimas que no recibe la salud, quien no tiene derecho a la protesta, quien no tiene ese acceso a la educación, que no tiene esa vivienda digna. Entonces, ese es un espacio que las organizaciones tenemos que aprovecharlas y estar cada día más preparados en el marco de la organización. Es la lucha por la construcción de estados verdaderamente democráticos en nuestros países. Y no abandonamos esa lucha porque esa lucha nos ha costado muerte, nos ha costado represión, porque nosotros no somos hijos e hijas de una violencia que cayó del cielo. Los manuales de entrenamiento de las fuerzas militares, de los soldados, de los policías, nosotros todavía figuramos allí. O sea, hay una doctrina que va a reproducir y que va a hacer otra vez, ¿sí? Puede volver a realizarse otro genocidio con otro grupo político que sea verdaderamente una alternativa real de poder. Nuestra fuerza fue sometida a un genocidio, al igual que la Unión Patriótica. Yo tengo un listado de más de 106 muertos que en el accionar político nos acompañaron desde el 26 de enero del 2001. Lamentablemente, y ayer lo veíamos, no ha habido justicia para nuestras familias, para nuestros compañeros. Y no solamente que sea un proceso de paz de guerrilla, sino también de paramilitar y el gobierno, que haya una negociación, una desmovilización también del ejército. Allí se propone una comisión de la verdad que mínimo dure 5 años, que tenga conformación nacional e internacional, que tenga todas las garantías de operación, que no se le puedan ocultar documentos
ninguna entidad pública o privada. Que toda la sociedad esté de acuerdo y se ponga de acuerdo en una tesis que explique las causas del conflicto. Es más, nosotros necesitamos en Colombia un texto de historia oficial, ¿sí?, de los últimos 50 años para explicarle a los niños de aquí en adelante, a las nuevas generaciones, cuál es la verdadera historia de este país. Que para que en Colombia haya una plena reconciliación nacional, se le diga la verdad al pueblo, se responsabilicen a los victimarios de este genocidio que ha habido en Colombia y que los medios de comunicación, la universidad, la iglesia, todos los estamentos y el mismo gobierno le dé amplitud a las propuestas que hacemos en estas reuniones. Nosotros tenemos que respetar, articularnos, movilizarnos con el conjunto del movimiento social, pero las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado no estamos aquí por cualquier cosa. Y lo que vamos a hacer en este momento, cuando se abre la discusión de víctimas en los diálogos de La Habana, va a ser afirmar una voz histórica, una voz sin la cual no se puede ni comprender ni solucionar el conflicto. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Ayayachu kaliyachu walayachu mereya kasekichis. Kay qosqollaqtapiqa qillatata qhawallaqtakunapi uyarimarniykuna wayqikuna panaykuna. Kunaqa allintaki wayrakuna chaymunqa kay Puerto Rico nacionmanta pacha. Paykuna sutikmi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis. Chaytaki sutikmi Latinoamérica. Uyarikusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar